Hola, hoy día vamos a hablar sobre la uvina, ¿no? Que viene a ser otra de las uvas pisqueras menos aromáticas, ¿no? La uvina está circunscrita solamente, es una de las, digamos, dentro de la denominación de origen, es una de las uvas que tiene digamos, eh, tiene está circunscrita solamente a tres distritos. Solamente se puede elaborar pisco uvina en Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga, en la provincia de Cañete. ¿No? Es la más pequeña de la denominación de origen, dentro de la denominación de origen pisco, digamos, ¿no? Es una uva que de acuerdo al reglamento de la denominación de origen vigente, es Vitis estivalis con la M cinerea y Vitis vinifera son las que de alguna manera se cruzan, mutan para lograr la uvina, ¿no? Una uva de grano gordo, chiquito, pellejo de piel gruesa, tintorera, da mucha ayuda a dar color a los vinos también. Y se circunscribe, como les digo, a estas tres regiones, y solamente ahí se puede elaborar pisco uvina. Y bueno, es una uva que pertenece a esos distritos de Cañete, ¿no? Yo siempre voy a indicar y voy a repetir esto, ¿no? Porque es importante. La uvina, el pisco uvina, no hay que tomarlo, digamos, en Lima, hay que irlo a probar a Lunahuaná. Hay que estar en Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga y probar este pisco, ¿no? Para poder estar en el ambiente, en la geografía, en el clima, en los aromas, ¿no? Y vivir esa experiencia, ¿no? Es como probar una sopa seca en Lima, claro, puede ser muy rica, pero indudablemente una sopa seca en Chincha o en Cañete, en Manchapecho, ¿no? Elaborado por manos morenas, en ollas de barro, ¿no? Con el ambiente en el campo, ¿no? El ambiente familiar, el ambiente de amistad, es totalmente diferente, pues, a elaborarlo en otro lugar, ¿no? Entonces hay que ir para allá y hay que experimentar y hay que percibir todo lo que conlleva a este pisco, ¿no? Yo he hecho hemos hecho una cata de pisco uvina ya hace un tiempo, en la que tuvimos tres piscos uvinas, un uviluna, un cascajal y un don roque, ¿no? Yo le puse al mejor, al que más me gustó a mí, que fue el uviluna, que fue además el mejor de la noche, 83.50 contra 83 que tuvo el Don Roque y 80 que tuvo el Cascajal. Fueron los tres puntajes que dimos esa noche ¿cómo se llama? En la cata. Los descriptores del uvina son sobre todo aceituna, es lo que nosotros vamos a percibir en el uvina, ¿no? Esa sensación a olivo fresco, ¿no? ¿Y cómo logramos esa percepción o esos aromas? Muy simple, ¿no? Para poder de alguna manera tener en nuestra memoria olfativa los aromas a olivo, tenemos que ir a una planta de olivo, ¿no? O sea, no es que los catadores aprendemos así y decimos cosas por decirlas, no, no, no. Tenemos que ir a una planta de olivo, tenemos que oler el olivo, oler los olivos frescos, oler también las aceitunas en botija, ¿no? Y de esa manera poder recordar en el momento que nos servimos un uvina, ¿no? Hacer el recuerdo a los aromas frescos a olivo. Los aromas frescos a olivo es el descriptor principal de estos piscos, y por eso es su misterio, el interés, lo que de alguna manera nos llama la atención a los que nos dedicamos sobre todo a la cata y a evaluar, ¿no? Esa sensación a olivo fresca, ¿no? Totalmente diferente a frutas y a cítricos que hay en otros piscos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Acá tenemos la uvina, ¿no? La uvina en nuestro ampelográfico para que la vean. Siempre en la descripción voy a dejar toda la información, ¿correcto? O sea, ahí van a tener toda la información para ir a los enlaces, y si desean avanzar un poco más en la información que les doy, mejor, ¿no? Acá tengo también una uvina que casi me hablan de descriptores acá, que es interesante. Voy a leer los descriptores que me ponen acá. Son los descriptores del Citebit, por si acaso. Dice: incolor, equilibrado en alcohol, olivo, fruta fresca, hierba aromática, fruta madura y ligeramente tostado. Equilibrado en boca,
equilibrado en alcohol, dulce, fruta seca, pasto, heno fresco, olivo y una leve sensación astringente. Eso es lo que nos va a dar el pisco uvina en cuanto a los que son descriptores, ¿no? No me va a dar el tiempo para continuar con la cata, la voy a dejar para otro video. Estén atentos a ese otro video con la cata ya directamente del pisco uvina, pero era importante tocar este tema, ¿no? Para entender un poco la uvina, ¿no? Recuerden siempre con responsabilidad, las preguntas, las que quieran. Recuerden a mi profesor, la pregunta tonta es la que no se hace. Estamos en contacto, gracias por estar ahí. Siempre con responsabilidad, hasta la próxima.